Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy nuestro programa PASEM. Programa PASEM, que significa Proyecto de Aprendizaje Socioemocional La Milagrosa, fase 1. Vamos a trabajar la conciencia emocional y en este momento vamos a trabajar el marco conceptual de las emociones. Bienvenidos. Bueno, para iniciar vamos a plantear que tenemos los siguientes objetivos. En un primer momento queremos analizar la importancia de las emociones en la vida personal, laboral y social. En un segundo momento, definir y aclarar algunos conceptos de emoción que se han desarrollado en la psicología. Y en un tercer momento, diferenciar los componentes de las emociones. Esta será pues nuestra ruta de trabajo. Entonces vamos a mirar estas definiciones que tenemos sobre la emoción. Algunos elementos importantes. Podemos decir que según la semántica, la palabra emoción, cuya raíz viene del latín, que es emotion, quiere decir movimiento hacia. Esto nos está expresando que la emoción nos implica una tendencia a actuar con un propósito hacia alguna dirección, nos mueve, nos desinstala, una tendencia a moverse hacia alguna dirección. ¿Cuál es esa dirección? Pues la dirección depende de lo que estamos sintiendo en ese momento, de la emoción que estamos sintiendo, el tipo de emoción que sentimos. Entonces nos queda claro que la emoción significa moverse hacia. Vamos en una dirección y nos vamos a mover. Eso es lo primero. Lo segundo que vamos a encontrar es que la emoción, según el Diccionario Real de la Lengua Española, de la Real Academia, tenemos que una emoción es una alteración del ánimo intensa, pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Entonces aquí tenemos otra característica de la emoción. La emoción primero decimos que la emoción altera nuestro estado de ánimo. Eso es lo primero. ¿Qué altera? Nuestro estado de ánimo. Altera nuestro estado de ánimo. Segundo, que esta emoción tiene unos efectos somáticos, tiene efectos somáticos, y que tiene unas características. ¿Cuáles son estas características de la emoción? Entonces decimos que es intensa, pasajera, agradable o desagradable. No necesariamente pues tiene que ser agradable, sino que puede ser también desagradable. Revisemos entonces esta definición que nos trae el Diccionario de Neurociencia de Mora y Sanguinetti sobre la emoción. Una reacción conductual subjetiva producida por la información proveniente del mundo externo o interno, recuerdos del individuo. Entonces, de acuerdo a esta definición, tenemos entonces que la emoción es una reacción conductual subjetiva. Conductual, porque ya habíamos dicho que la emoción es un movimiento hacia. Entonces hay una conducta que se genera y donde usted puede interpretar que el sujeto o el individuo está sintiendo o padeciendo en ese momento una emoción. Pongamos un ejemplo. Un estudiante en clase suelta la carcajada o se ríe. Inmediatamente el profesor se enoja y dice: ¿usted por qué se está riendo de mí? O un compañero. En ese caso el estudiante posiblemente no se estuviera burlando del profesor o del compañero, pero ellos, el profesor o el compañero, hacen una interpretación que esa risa era para ellos. ¿Cuántos problemas hemos tenido en nuestra clase hasta de agresión física por este tipo de situación?
Una mirada se interpreta como humillante, como agresiva, y resulta que no, o despectiva, y resulta que no es esa la causa, pero el sujeto que la está interpretando está generando esa emoción de ira debido justamente a esto. Ya vimos entonces que la emoción es una reacción subjetiva frente a información que nos llega del medio, sea a nivel interno o a nivel externo. Vamos entonces a encontrar que la emoción son estados complejos del organismo. Estados complejos porque a partir de allí se dan las respuestas globales que da el organismo ante la emoción. Entonces en la parte cognitiva vamos a encontrar que esa información que yo recibo puede ser consciente o inconsciente. Entonces, un perfume de una persona, un perfume, un tono de voz, la forma de vestir, la forma de gesticular, me hace recordar a cierta persona y a partir de ahí yo elaboro emociones o sentimientos de animadversión o de favorabilidad hacia esa persona, de empatía hacia esa persona o antipatía. ¿Y por qué esa persona me cae mal? Nos preguntamos. Pues puede ser que eso sea a nivel inconsciente por cierta forma de hablar de la persona, su tono de voz, su perfume, su loción, y entonces eso te gatilla esa parte emocional. Entonces lo primero que tenemos que plantear aquí es cómo se llama lo que yo estoy sintiendo. Ya al momento de darle un nombre a esa emoción, usted empieza a controlar la emoción. Digamos entonces que este primer elemento es fundante para el control emocional. Dale nombre a lo que yo estoy sintiendo. Y mira que a partir de ahí es donde usted va a comenzar a generar esa calificación de la emoción como buena o mala. Esta información es buena o es mala y usted le está dando ya esa valoración que usted le da de buen o de malo a lo que le está pasando, ese maniqueísmo interno que llevamos. Y de acuerdo a eso vas a reaccionar favorable o desfavorablemente. Y es de acuerdo a esto muchas veces a la experiencia que hemos vivido, frente a esas situaciones similares que vamos a reaccionar. Entonces, la parte cognitiva nos queda clara. Segundo, la parte fisiológica. Entonces decimos que es un proceso involuntario, la emoción va a generar en su cuerpo cambios involuntarios. Entonces se le van a tensionar los músculos o se le van a relajar. Todo debido a una reacción de secreciones hormonales como la adrenalina, que va a hacer que su sistema cardíaco pues bombee más ligero la sangre, entonces se le suba la presión y usted se va a poner colorado o pálido, va a sentir que las piernas le tiemblan, va a sentir la piel galvanizada, es decir, se le va a poner todo rosudo la piel. Todo esto son reacciones fisiológicas a partir de la emoción que está sintiendo, el tipo de emoción que está sintiendo. Y aquí lo importante es que tú determines qué cambios biológicos estás experimentando, qué es lo que está sintiendo usted en ese momento, que esta emoción que estás sintiendo en este momento, qué es lo que hace que sientas, cómo está reaccionando tu organismo frente a esa emoción. Entonces, ¿qué cambios fisiológicos estoy experimentando yo? ¿Me está aumentando el ritmo cardíaco? ¿Qué siento? Siento la presión cardíaca acelerada, me estoy agitando, me está faltando el aire. ¿Qué estoy sintiendo fisiológicamente? Eso es muy importante en este punto de la emoción, la parte fisiológica. ¿Qué cambios estoy experimentando yo en mi cuerpo? Por último, la parte conductual que me va a permitir leer la emoción del otro y mi misma emoción. Cambios en el tono de voz. Si usted observa que ya está levantando la voz, entonces usted se da cuenta que ya pasó el enojo, o comienza a manotear, o comienza a moverse de un lado para el otro,
allí ya hay indicios de que hay una emoción, de que usted está hablando es a partir de la emoción. Cuando le ponemos a un muchacho a exponer determinado tema y él comienza a gaguear, pues nos damos cuenta que está nervioso, está sintiendo una emoción de temor, de temor. Todo esto entonces nos va a permitir leer las emociones de los otros y vamos a tener una reacción con ese propósito. O nos vamos a buscar protección, o vamos a buscar protección, o vamos a buscar destrucción, vamos a buscar reproducirnos, pues la parte sexual, vamos a buscar reintegración, volver a ser amigos de la persona con la que nos disgustamos, levantamos sentimientos de afiliación, de simpatía con una persona, de rechazo, de exploración, quedamos a la expectativa. Es decir, vamos nosotros a determinar en ese momento de la emoción qué reacción estamos sintiendo, hacia dónde es que nos está llevando esa emoción, a destruir, a golpear al otro, a destruir, a acabar con lo que hay en medio, a golpear la silla, a tirar la puerta. Todos estos son elementos conductuales que nos van a facilitar a nosotros interpretar qué es lo que estamos sintiendo. Bueno, entonces en la parte conductual.